With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer. La nueva Inquisición, el gobierno de la prohibición y del veto. Te voy a explicar por qué el gobierno es cada vez más poderoso y tú cada vez vives peor. La burocracia y la maraña legislativa no son casualidades, son el resultado de un sistema de dominación que carga de normas absurdas y leyes inabarcables a la sociedad con dos objetivos primordiales. El primero es crear una sociedad dependiente del poder burocrático. Y el segundo, y muy importante, eximir a esos entes burocráticos, esas personas, de ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque la cantidad ingente de entes, cargos, comités, observatorios, etcétera, burocráticos, en un sistema donde todo el mundo tiene competencias, hace que nadie tenga responsabilidad. Es como la maraña burocrática de Kafka. Así, el burócrata siempre achaca los problemas ¿a qué? A falta de recursos, por supuesto, a que se necesita una nueva ley y prohibir todavía más y a desviar responsabilidades a otras áreas del sistema. La tendencia burocrática a perpetuarse a través del normativismo, reglas imposibles y un aparato estatal impenetrable es una característica evidente del gobierno de Sánchez. A ello se añade que el gobierno de Sánchez ha adaptado una estrategia de control social basada en restricciones constantes y prohibiciones sin parar, eliminando a la sociedad civil y destruyendo los incentivos positivos, cercenando el consenso para convertir la legislación en un sistema de represión e intervencionismo a gusto de sus socios de coalición. El gobierno de Sánchez impone la intervención ideológica siempre, resumida en un mensaje. Todo lo privado es malo y todo lo público es bueno. Y si no funciona es por culpa del sector privado y de falta de recursos del sector privado. Es decir, siempre más impuestos y más intervención. El odio a la iniciativa privada es típico de una ideología sectaria que busca el control, no el progreso. Sin un sector privado potente no existen servicios públicos, por lo tanto lo que buscan no es progreso, lo que buscan es control, lo que buscan es cercenar cualquier tipo de libertad individual y económica. Sánchez preside el único gobierno de Europa que tiene comunistas defensores de dictaduras en su ejecutivo. Para ellos, prohibir es la manera de legislar, porque su ánimo es siempre reprimir, que es mucho más fácil que incentivar. Podemos identificar un montón de ejemplos, pero me voy a centrar en aquellos donde la evidencia de la intervención es que ha generado resultados negativos absolutamente incuestionables. El tope del gas, por ejemplo, llevó a que España incentivase el consumo de gas natural, se importen cantidades récord de gas natural licuado ruso, se subvencione a Francia y a Portugal en sus importaciones y se pasase a 19 millones de consumidores el extra coste del intervencionismo, subiendo un 41% la factura al 80% de los consumidores para bajársela un 14% al 20% restante. El resultado, que el gobierno que se vanagloria de ser muy verde creaba un sistema en el que se llegaba a ser la potencia número 2 en Europa en cuanto a importación de gas natural licuado ruso. Esto no es fácil de conseguir. Además, con un coste brutal para las arcas públicas que se le pasó a los clientes que no tenían la culpa de nada y que tenían contratos estables. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo de esta intervención era presentar al gobierno como solución a los problemas que ellos mismos crean. Los problemas de excesos de costes y regulación que encarecen la factura eléctrica en una factura eléctrica en donde el 80% de los costes están dictados por el gobierno.
El caso de 2021 con las macrogranjas y la carne fue paradigmático. Se avisó y se veía venir. Pero esta forma de control perjudicial no es nueva, porque lo que se busca es además generar una situación en la que las ideas sectarias prevalezcan. Ya nadie se acuerda, o poca gente, cuando en el año 2021 el extinto Ministerio de Consumo aseguraba sin pruebas que los ganaderos maltrataban a los animales y no cumplían con la normativa. De hecho, afirmando algo tan increíble como que nuestro país exportaba carne de mala calidad de animales maltratados. Fue tan brutal el efecto negativo sobre la reputación de la ganadería española que tuvo que acudir el Ministerio de Agricultura a desmentirlo de manera absolutamente rotunda para mitigar el efecto negativo. Pero me preguntaré, ¿y esto por qué se hace? ¿Cuál es el objetivo de una campaña de descrédito como esta? Imponer y prohibir. La misma persona que después, en su boda maravillosa, ofrecía unos chuletones estupendos. Otro ejemplo paradigmático es el de la intervención en el mercado de la vivienda. Esto es absolutamente evidente. La más reciente batalla, la que mantiene con el mercado del alquiler, ¿qué es lo que consigue? Lo contrario a lo que fingen proteger. En su obsesión por culpar siempre a un tercero, lo que hace con respecto a los alquileres turísticos, con respecto a los propietarios, etcétera, es reducir la oferta y empeorar la situación. La respuesta siempre ha sido limitar los precios de manera legislativa, obligando, y a los propietarios atacar a los propietarios, en algunas ciudades obstaculizar sus viviendas de uso turístico, de particulares, cualquier cosa. Culpar es la única solución para ellos, en vez de liberar suelo y promover la construcción de viviendas que realmente cubran la demanda. Esta es la máxima intervención posible del mercado, cuando expropiar no es factible, aunque la expropiación encubierta, vía legal e impositiva, se va imponiendo poco a poco. El resultado, aumento masivo de los precios del alquiler tras la entrada en vigor de esta ley de vivienda y con subidas superiores al 24-26% en 2 años. Y en esos 2 años posteriores, en donde se ha aplicado una reducción histórica de la oferta del 17% de media y del 46% en Barcelona o 35% en Bilbao o San Sebastián. Esta es la evidencia típica de una ley de intervencionismo total. Se decía, ¿no?, que la mejor manera de destruir una ciudad, aparte de bombardearla, es intervenir en el mercado del alquiler. Y efectivamente, lo que han conseguido ha sido menos oferta, precios más caros y cada vez mayores dificultades para los ciudadanos. Otro ejemplo típico, ley de consumo sostenible. Los titulitos es muy típico, que no tiene nada de sostenible porque, como siempre, no incentiva, solamente disfraza. Está impulsada por el Ministerio, atención al nombre, de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Ley de consumo sostenible, una ley que quiere regular a golpe de ideología sectaria y por vía de la prohibición. Su anteproyecto prohíbe ahora la publicidad de vuelos cortos, combustibles fósiles y vehículos supuestamente más contaminantes. En definitiva, lo que hace es que impide que las empresas promocionen bienes y servicios que no solamente son legales, sino que además son las alternativas para facilitar una transición más sostenible de verdad. Y todo impulsado por el presidente que más utiliza el Falcon, con más de 20 vueltas al mundo y 600 viajes desde que Sánchez llegó a la Moncloa y sin evidencia alguna de que haya publicidad engañosa o negativa. El objetivo, como siempre, cuando no pueden con una industria, además de culparla y obstaculizarla, intentan invisibilizarla. ¿Qué podemos decir de un gobierno que no para de hablar de emergencia climática y riesgos de daños e incendios y a la vez reduce la inversión en infraestructuras, prevención y limita la capacidad de limpieza? Claro, entonces dice, vamos a hacer una ley. O un gobierno que ha aumentado el gasto público en más de 200.000 millones de euros y sin embargo no invierte en seguridad ferroviaria ni en infraestructuras ni lo mínimo necesario. El objetivo
de nuevo, es crear un sistema de miedo y crisis constante, culpar a otro y acumular más recursos destinándolos a entes clientelares, agencias y observatorios para después continuar pidiendo más recursos y, al generar muchos más entes y observatorios, nadie es responsable nunca. Hay más todavía. Ahora se busca prohibir también con lo que llaman la publicidad del miedo, señalando a las empresas de seguridad por apelar a su negocio, por hablar de seguridad, por hablar de ofrecer servicios de seguridad. Increíble. Ya dice que proyecta una inseguridad que no existe, llevando a decisiones impulsivas. Para ello, han modificado cómo se mide la criminalidad para que aparezca una reducción irreal al unir hurtos con crímenes más elevados. El objetivo, propaganda y represión, como en los regímenes comunistas, que no se hable y que no se sepa. Conviene recordar, con todo esto de prohibir la publicidad, ley de consumo sostenible, ley de lo uno y de lo otro, prohibir, que el sector publicitario ya se autorregula, que existe autocontrol, que vela por la publicidad responsable y ética, y los anuncios de alarmas no han sido sancionados por vulnerar ningún código de conducta. No nos podemos olvidar de otro clásico de este gobierno, que es la prohibición constante, y ahora la nueva es que van a prohibir y van a poner todavía más limitaciones al vapeo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que sale en los medios de comunicación de Reino Unido que los ciudadanos británicos están planteando irse de vacaciones a otro país porque, mis amigos, estas limitaciones siempre empeoran, porque encima lo que se genera es mayor consumo de marcas con menor calidad y, por supuesto, mucho más de consumo irregular. No podemos olvidar al final, con este ataque constante a la empresa y con este ataque a todo lo que tiene que ver con el mercado libre, es que detrás de cada empresa, detrás de cada piso en alquiler, detrás de cada estancia vacacional pues en definitiva detrás de cualquier negocio están los ciudadanos. Personas que aspiran a tener un marco regulatorio facilitador y sencillo, sin gobiernos que legislen a golpe de ocurrencia sectaria. Limitar es también limitar las opciones y la riqueza. Tú te preguntarás por qué lo hacen. No es ignorancia, no es incompetencia, es estrategia. El ideario de estas personas es sectario y solo busca el control. Si no entendemos que no es incompetencia, sino estrategia de control, no lo vamos a solucionar. Porque muchas empresas piensan que van a convencer a estas personas con los datos, pero no les convencen porque su objetivo no tiene absolutamente nada que ver ni con el consumo sostenible, ni con la mejora de la situación de las familias, ni con el acceso a la vivienda, ni con cualquiera de los aspectos que tienen que ver con seguridad, ni nada que ver con eso, sino solamente el de controlarlo todo. Prohibir y atacar no es gestión. Esto es sectarismo y esto es lo que estamos viviendo. Antes de impedir actividades legales y su publicidad, el gobierno debería como mínimo superar una prueba mínima de proporcionalidad y de idoneidad, sustentada en estudios de verdad independientes, publicados y sometidos a revisión. No esos estudios de los expertos que ellos mismos contratan para que digan exactamente lo que ellos quieren. Claro. A ver, poner títulos aparentemente benignos y bonitos no sirve. O sea, llamar a una ley de consumo sostenible cuando lo que hace es empeorar la situación, o tope del gas a pasarte el coste del gas por otro lado, eso obviamente no sirve para nada. Si no se legisla de una manera seria, lo único que se está haciendo es engañar a la gente con títulos rimbombantes y con mentiras. Si se legisla, que sea con cláusulas de revisión, con un análisis serio de resultados. Una ley de vivienda que lo que hace es empeorar el acceso a la vivienda, claramente no es una ley que debería mantenerse.
Menos prohibiciones, menos regulaciones absurdas. Si el objetivo es mejorar el comportamiento de los ciudadanos, lo que necesitamos es más libertad, más competencia y más tecnología, no más prohibiciones y más normativismo. En vivienda turística, reglas claras y sencillas que defiendan la propiedad privada, en lugar de demonizaciones genéricas. En transporte, un poco de mejor servicio y competencia y para que el ciudadano elija y no intervención constante y echarle la culpa a otro. En publicidad, códigos reforzados a través de la autorregulación con advertencias claras cuando proceda. La libertad se preserva, los objetivos también. Hay que defender la libertad de empresa, pero no olvidemos que la única manera de evitar el exceso de legislación y el normativismo y la burocracia y la asfixia burocrática es la desregulación. Defender la libertad de empresa y la propiedad privada es defender los pilares del progreso. Las medidas intervencionistas que coartan la libertad y responden a ideologías sectarias asumen que la sociedad civil es peligrosa y no sabe autorregularse. La evidencia demuestra que es al revés, ya que la sociedad civil responde mucho mejor en libertad que ante la represión. El gobierno no quiere un marco que permita elegir y promueva comportamientos deseables, facilitando la libertad individual, la competencia y la actividad empresarial. Lo que busca es prohibir y limitar libertades y cuando falla, prohibir y limitar más libertades, utilizando términos aparentemente inocuos y benignos y objetivos aparentemente sociales para introducir el totalitarismo. Sin embargo, todo esto no es más que una táctica de propaganda y distracción, porque su objetivo es el control, no el progreso, y no es por casualidad, sino por estrategia. Sus próximas víctimas serán la libertad de expresión, la independencia de las instituciones y la utilización de la legislación para amordazar a todo el que discrepa. El socialismo siempre perjudica a lo que finge proteger. Que no te engañen.